Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Laura y en este video voy a preparar un pan de quinoa que es absolutamente delicioso, esponjosito, doradito, demasiado bueno. El pan es sin gluten, por supuesto, sin huevos, y voy a prepararlo de dos maneras diferentes para que tengan opciones. Una es utilizando levadura y la otra es utilizando bicarbonato y vinagre de manzana como agente leudante para que nuestro pancito crezca. Lo primero que vamos a hacer es un gel con el psyllium. Yo estoy utilizando psyllium husk, es decir, el psyllium en cáscara. Cuando se utiliza psyllium en polvo hay que utilizar aproximadamente un 15% menos de lo que dice la receta en cáscara. Y acá yo tengo el agua que voy a usar para toda la receta y voy a agregar aproximadamente la mitad. Idealmente que no sea poca para que el gel no quede tan espeso y que tampoco sea demasiada para que quede tan blando. Y esto lo vamos a dejar reposando mientras vamos arreglando el resto de los ingredientes. Lo siguiente que vamos a hacer es unificar todas las harinas. Con una paleta vamos a mezclar estos ingredientes para que se integren y vamos a tratar de eliminar posibles grumos que se formen con las harinas. Si preparas la versión con bicarbonato, en este punto donde se mezclan las harinas es donde vas a agregar el bicarbonato de soda. Antes de unificarlas todas voy a agregar la levadura. Yo acá voy a utilizar levadura seca instantánea de panadería, 4 gramos en total para esta receta. Lo esparcimos y la continuamos unificando. Yo en este caso estoy utilizando una levadura comercial seca e instantánea, por lo que directamente agrego la levadura a la mezcla de harinas. Pero si van a utilizar una levadura comercial seca que no sea instantánea, es necesario activarla antes. Y para ello lo que vamos a hacer es tomar el agua restante del pan con el endulzante, lo vamos a mezclar. Allí vamos a agregar la levadura y lo vamos a reposar entre 5 y 10 minutos para que la levadura se active. Ahora que ya tengo mis harinas mezcladas con la levadura y la sal, voy a abrir un hueco en el medio para allí agregar el resto de los ingredientes. Acá tengo 20 gramos de miel, que es el endulzante que yo voy a utilizar en este caso. Esto no va a ser un pan dulce, pero siempre me gusta agregarle un poco de endulzante. Puedes usar azúcar de coco, panela, azúcar de caña o lo que utilices para endulzar. También lo puedes omitir sin ningún problema. Y acá voy a agregar agua. Y agrego para una cantidad que yo pueda mezclar sin que se bote del envase. Estas cosas pasan. Una vez que está bien integrada, reservo y vuelvo a tomar mi mezcla de harinas para agregarle el gel del psyllium que ya está formado. Le agrego la mezcla que hice reciente del endulzante con el agua, una cucharada de vinagre de manzana, el resto del líquido, el agua en este caso, y directamente con las manos voy a comenzar a amasar. Voy integrando la harina poco a poco. Me ayudo con una paleta de vez en cuando para retirar la masa de las manos y poder seguir amasando. Y este punto puede ser un poco fastidioso porque la masa está pegajosa, pero toda la magia ocurre cuando agregamos la grasa. Aquí tengo 2 cucharadas de ghee derretida y teniendo aún la masa así pegajosa voy a agregar esto. Y así vemos cómo mágicamente la grasa va haciendo su magia y nos va ayudando a integrar toda la masa y a darle más forma y a que ya no se pegue tanto a las superficies ni a las manos. Y ahí la masa ha absorbido la grasa. Y lo que voy a hacer ahora es comenzarle a dar forma redondeada por toda la superficie de la masa, una forma pareja. Me ayudo con las paredes del molde, por eso hago este tipo de movimientos. También lo podría hacer sobre una superficie lisa. Quiero que sea más pareja, no quiero que tenga estos pliegues la masa, y así que continúo dándole forma con la ayuda del molde. Lo que busco acá también es girar la masa, no que se quede en un solo lado, así dándole esta forma. Es una masa aguada, no es una masa que se queda durita,
pero eso es lo que estamos buscando. O sea, no se deshace, pero tampoco se mantiene firme. Si están haciendo la versión que utiliza bicarbonato de soda y vinagre de manzana, no es necesario esperar un tiempo para que el pan leude, porque la reacción química entre estos dos ingredientes se da en lo que se unen en un medio líquido, que en este caso es el agua. Así que directamente el pan, una vez que esté amasado, va al molde engrasado y enharinado, si es necesario, y se barniza y va directo al horno. Y acá ahora voy a cubrir esto. Puedes utilizar un paño de cocina que esté bien limpiecito. Yo voy a utilizar en esta ocasión esta tapa de silicona, que es súper útil, reutilizable, y lo vamos a dejar reposar para que leude. El tiempo de leudado va a depender directamente de la temperatura ambiente que haga en el momento en el que están haciendo el pan. Si hace mucho calor, el tiempo de leudado va a ser más corto, así que en una hora y 15, una hora y 20 más o menos, la masa ya va a haber duplicado su volumen. En cambio, si hace más frío, las temperaturas son más bajas, el proceso de leudado se tarda un poco más. Así que la medida de referencia acá es más visual, ver que la masa duplique su volumen. Y exactamente 1 hora y 15 minutos después ya esta masa se duplicó su volumen. Así que la voy a pasar a el molde donde la voy a hornear, y mientras ella reposa en este molde, el horno se va a ir precalentando. Solamente voy a aceitar, no voy a harinar, porque esta masa no es muy aguada, así que no se va a pegar al molde, y ya yo conozco bien este molde. Pero si estás usando un molde que usas por primera vez, te recomiendo que enharines también. Vamos a dar un poco de forma más rectangular. Me va a ayudar un poco con la superficie de abajo. Y ahora sí, con mucho cuidado lo paso al molde donde lo voy a hornear. Mientras él reposa, también va a ir tomando la forma del molde, se va a ir expandiendo y adaptando, así que así lo dejamos reposar. Y mientras el pan reposa, yo voy a encender el horno, y yo tengo este termómetro, está un poco viejito, pero es mi termómetro de horno que me permite conocer cuál es la temperatura exacta sin depender de las marcas del horno, porque en mi caso mi horno es eléctrico y no tiene, es viejito y no tiene las marcas de temperatura. Pasaron exactamente 15 minutos, ya el horno está en 200 grados centígrados, y voy a barnizar. El pancito creció, se adaptó al molde, y voy a barnizar con un poquito de aceite de oliva. Me ayudo con un atomizador y con un pincelito. Podría ponerle ghee también arriba, pero bueno, más práctico ponerle este aceite que ya está servido así. Y le agrego un poquito, no mucho, de mis semillas favoritas para los panes, que son semillas de sésamo o ajonjolí. Y ahora sí va al horno. La temperatura del horneado es muy importante. Al principio necesitamos que la temperatura sea lo suficientemente alta como para que el pan crezca, y después necesitamos bajarla para que el pan se cocine en el medio y no nos quede apelmazado o crudo por dentro. A los 20 minutos bajé la temperatura a 180 grados centígrados y se terminó de cocinar en 50 minutos. El pancito ya salió del horno y lo dejé reposar 5 minutos antes de desmoldar. Ahora lo desmoldo y lo dejo secando en una rejilla de estas metálicas para evitar que se sube por las paredes. Ahora que ya se enfrió el pan, lo voy a cortar. Con los panes sin gluten es importante esperar a que se enfríen antes de cortarlo, porque si no la miga se apelmaza. Esta miga está espectacular y el pan está súper suavecito, esponjosito. Este es el pancito sin levadura, y vemos como solamente con el bicarbonato y el vinagre de manzana subió. En el molde había quedado hasta esta altura, y todo el resto lo subió solo gracias a esa reacción. Ya está frío. Lo que voy a hacer ahora es cortarlo.
Así queda la miga. Es una miga más densa que la miga de levadura, pero sin embargo también tiene sus huequitos por la reacción química que se da, que es lo que hace también que crezca el pancito. Es un pan que también queda muy rico, sí queda más denso, de repente no es tan flexible como el pan de con levadura, pero la verdad que de sabor es muy rico. Lo que a mí más me gusta de utilizar harina de quinoa en este tipo de panes es que se puede generar una corteza dorada sin utilizar huevos ni en la masa ni en el barnizado. Si te parece útil la receta y te gustó, te pido que por favor le des like y que te suscribas a mi canal para más recetas.